Buenos días, quien les habla la de Janet Carpio, presentándole mi intención investigativa sobre la incidencia de las prácticas de convivencia democrática en el desarrollo curricular de grado quinto, tensiones y desafíos en la institución educativa Inmaculada Concepción, adscripta a la línea de investigación Gestión Comunitaria en Ambientes Interculturales, la cual se enfoca en el análisis, diseño y promoción de las estrategias que fortalecen la convivencia, la participación y el desarrollo sostenible en comunidades culturalmente diversas. Anatomía del problema en Villagorgona. En la institución educativa Inmaculada Concepción se evidencian tensiones en la convivencia escolar que impactan en el desarrollo de las actividades curriculares de los grados quintos. Aunque la normatividad colombiana promueve una gobernabilidad democrática y participativa en las instituciones educativas, en la práctica cotidiana persisten dinámicas tradicionales de gestión de relaciones jerárquicas que limitan la participación efectiva de los estudiantes. Tanto así que estas situaciones se reflejan en el clima escolar, en el cumplimiento de las normas y en la interacción dentro del aula. En consecuencia, afecta a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces surge la necesidad de analizar cómo se configuran estas prácticas de convivencia democrática dentro de la institución y de qué manera estas inciden en el desarrollo de las actividades curriculares en el grado quinto de básica primaria. Contexto problemático, la matriz de fricción. Tenemos una tensión persistente entre el deber ser y la realidad fenoménica en la institución educativa Inmaculada Concepción. Hay una tensión porque a partir de que de la normatividad se promueve la gobernabilidad participativa a través de la ley 115, la ley 1620, existen fricciones junto con las dinámicas tradicionales de gestión. Aún se mantiene esa estructura jerárquica que limita la voz del estudiante. Con esta intención investigativa se propone analizar cómo esas prácticas de convivencia inciden en el desarrollo curricular y generar una aproximación teórica que vincule las prácticas de convivencia con estrategias curriculares transformadoras en el grado quinto de básica primaria. Estas prácticas suelen estar ancladas en una educación bancaria, así como lo afirmaba Freire, donde la voz del estudiante es silenciada por estructuras verticales y el gobierno escolar opera como una figura formal, sin incidencia real en la administración de la convivencia. Ahora bien, hablemos del clima del aula. Otro eje problematizador es respecto a la convivencia como medio para el rendimiento escolar. Existe un reconocimiento de que el clima de aula da soporte al éxito escolar, así como lo manifiesta Toscano. Sin embargo, los docentes y los estudiantes asocian que un ambiente democrático da reducción del estrés, potenciona la atención, genera seguridad y es un catalizador indispensable para el desarrollo cognitivo. Ambos actores sociales, tanto docentes como estudiantes, coinciden en que la convivencia no se trata solamente de cumplir normas, sino que es una construcción intersubjetiva que condiciona la calidad del aprendizaje. Siendo así, nuestra pregunta investigadora parte del interrogante: ¿de qué manera inciden las prácticas de convivencia democrática en el desarrollo curricular de grado quinto de la institución educativa Inmaculada Concepción? ¿Y qué elementos conceptuales emergen a partir de esta para la construcción de una aproximación teórica basada en estrategias curriculares transformadoras que superen las tensiones y los desafíos actuales? Nuestro objetivo general, generar una aproximación teórica de la convivencia democrática desde las estrategias curriculares transformadoras en el grado quinto de básica primaria, a partir de, primero, develando las manifestaciones actuales de prácticas de convivencia democrática. Segundo, interpretando esos significados que los actores le dan a estas dinámicas. Tercero, analizar la relación entre la convivencia, las estrategias curriculares y el rendimiento escolar. Cuarto, transformar la convivencia del aula mediante ciclos de investigación-acción participativa. Y quinto, derivar elementos que me permiten acercarme a una convivencia democrática desde las estrategias curriculares transformadoras. Coordenadas recientes, el estado del arte doctoral. A nivel nacional, tenemos a Eliana Teresa Galeano, quien desarrolló una tesis doctoral titulada La convivencia escolar en Colombia, discursos, prácticas y usos desde 1991 hasta 2019. En esta tesis, el propósito principal de la autora es reconocer las condiciones de emergencia de los discursos y las prácticas de la convivencia escolar en Colombia. Identifica usos de poder político, económico y académico que se le han dado a esta noción.
Emplea una metodología basada en arqueología y genealogía propuesta por Michel Foucault, donde analiza un archivo documental compuesto por políticas públicas, prensa, legislación nacional e internacional. Al final concluye que la convivencia ha pasado de ser una práctica de socialización a un dispositivo de control y de poder regulado externamente. ¿A través de qué? De pruebas internacionales, de burocratización, donde los manuales de convivencia responden a sentencias judiciales y no a procesos pedagógicos. Entonces, este estudio aporta una mirada crítica sobre el concepto de convivencia, cómo puede ser instrumentalizado, y también advierte sobre el riesgo de perder la autonomía pedagógica frente a las exigencias administrativas o jurídicas externas. También tenemos otros estudios importantes, tenemos a Carmona, habla de la convivencia escolar en la educación secundaria, también tenemos otro estudio importante, el de Palacios, desarrolla una tesis doctoral titulada Propuestas de un programa de educación emocional, y también tenemos un importante aporte de David Román, quien desarrolla la tesis titulada Desafíos de la educación inclusiva, en fin. Desde el marco jurídico colombiano tenemos Plan Nacional Decenal de Educación, el cual establece lineamientos curriculares generales pero flexibles que respeten la autonomía institucional y que se adecúen a los contextos sociales y regionales. También propone transitar de una pedagogía basada en la transmisión de información a una orientada al desarrollo humano e integral. También tenemos la Constitución Política de Colombia, donde nos habla de que Colombia es un Estado social de derecho participativo y pluralista. Entonces, fomenta y en cierta manera obliga a que todas las instituciones educativas fomenten prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana. También tenemos la Ley General de Educación, donde esta ley reglamenta el servicio público educativo, señala como objetivo la formación y el respeto a la vida y los demás derechos humanos, así como el ejercicio de la tolerancia y la libertad. De igual manera tenemos la ley de convivencia escolar, la ley 1620. En esta ley, la formación ciudadana es primordial. Se establece que la convivencia es una responsabilidad compartida y que requiere desarrollo de competencias ciudadanas para el desarrollo de los derechos humanos. También se presenta la ruta de atención integral en caso de que se presenten conflictos. Entonces, el Plan Nacional de Educación establece una hoja de ruta centrada en la calidad y la equidad, construcción de una sociedad en paz. La gobernabilidad, la convivencia escolar son ejes que se abordan de manera estratégica para transformar el paradigma educativo tradicional. Coordenadas filosóficas. El marco teórico. Desde la ética del discurso de Habermas, tenemos como fundamento filosófico la importancia del diálogo racional y la argumentación para alcanzar consensos éticos. Esta perspectiva se complementa con la ética de la razón cordial, que integra la compasión y el reconocimiento del otro como un interlocutor válido. En este sentido, se puede argumentar que la escuela es el espacio privilegiado para ensayar alternativas dialógicas frente a las violencias. No se trata simplemente de imponer reglamentos, sino de construir una personalidad moral, donde el estudiante elija valores de respeto y solidaridad por convicción autónoma y no por temor al castigo. Desde la sociología de Pierre Bourdieu, la convivencia también está marcada por el hábitus escolar. Se identifican tensiones constantes en las escuelas, los intereses de los niños, el juego, el movimiento, con la disciplina que impone el adulto. Entonces se argumenta que muchas faltas escolares son en realidad formas de resistencia o ecos de una violencia social legitimada que el estudiante transfiere al aula. Por tanto, el abordaje de la convivencia debe considerar la subjetividad de los jóvenes y sus propios ritmos, en lugar de intentar anularlos bajo un orden estático. Entonces, desde la base filosófica, el desarrollo curricular de esta investigación se aleja de la educación bancaria y la visión de John Dewey, de Paulo Freire, donde Freire nos propone que el desarrollo curricular debe ser una práctica de libertad. El diálogo debe romper las estructuras verticales y permitir que el estudiante sea co-constructor de su proceso formativo. Hay una relación directa entre el clima de aula y el éxito de las actividades académicas, como ya lo hemos planteado. Entonces, la investigación se adscribe al paradigma sociocrítico. Se asume que el conocimiento no es neutral, sino que surge de la reflexión crítica, la interacción para la transformación social, y la educación se concibe como una práctica de libertad y transformación. Epistemológicamente se fundamenta la teoría de la acción comunicativa de Habermas, la cual propone el diálogo racional y la búsqueda de consensos como bases para la convivencia. Esta visión se complementa con la pedagogía de la liberación de Freire, quien entiende la educación como una práctica de libertad y propone
fomentar una ciudadanía activa a través del concepto del hábitus escolar. El hábito se presenta como un elemento de la articulación teórico-epistémica, ayuda a explicar cómo las estructuras de poder y las disposiciones sociales adquiridas desde edades tempranas influyen en la interacción cotidiana de los actores escolares. Cimientos de la investigación, la matriz epistemológica. Entonces, esta investigación se adscribe al paradigma sociocrítico, donde se asume que el conocimiento no es neutral, sino que surge de la reflexión crítica y la interacción para la transformación social. La educación se concibe como una práctica de libertad y transformación. Entonces, tenemos la teoría de la acción comunicativa de Habermas, la cual propone el diálogo racional y la búsqueda de consensos como bases para la convivencia. Se complementa con la pedagogía de la liberación de Freire, quien entiende la educación como una práctica de libertad donde el diálogo rompe las estructuras verticales para fomentar una ciudadanía activa, y el concepto del hábitus escolar de Bourdieu, el cual permite interpretar las indisciplinas no solo como faltas, sino como formas de resistencia de los estudiantes ante un orden estático que ignora su subjetividad. Desde el plano ontológico, la realidad social es construida intersubjetivamente y está mediada por relaciones de poder. En el plano epistemológico, el conocimiento emerge del diálogo, la reflexión crítica y la interacción entre los sectores sociales. Y en el campo axiológico tenemos la investigación que tiene un compromiso ético con la transformación de la convivencia democrática. Teleológico busca la emancipación, participación y fortalecimiento de la ciudadanía escolar. Entonces, bien. ¿Qué es realmente la convivencia escolar democrática? Pues no es una mera ausencia de agresión, como ya lo hemos dicho, es la capacidad del estudiante tiene para actuar como co-constructor de la norma escolar a través del aprendizaje ético, de la cultura de paz y la pedagogía restaurativa, de las relaciones horizontales, reconocimiento del otro y asimismo cumplir con lo que propone la UNESCO del protagonismo político estudiantil. Es el estudiante quien es el eje principal y es el garante también de ser responsable del respeto y el valor por sus derechos como tal. Entonces nuestra propuesta tiene varios niveles que trascienden a través de la transformación, pues válgame, el aula comprende, interpreta las decisiones de los estudiantes, la institución aporta elementos críticos para mejorar la gestión pedagógica y resignificar los manuales de convivencia, el currículo que potencia el desarrollo curricular fusionando la cognición y la emoción, y la sociedad, porque hacia allá vamos, ¿no? La escuela es la pequeña microsociedad, forjamos ciudadanos para una paz duradera. Se considera para este propósito emplear un enfoque cualitativo, paradigma sociocrítico, informe cualitativo, un estudio de casos, donde se utiliza el método de investigación-acción participativa, propuesto por Fassborda, permite que los actores sociales, estudiantes, docentes, padres, directivos, no sean meros objetos de estudio, sino que sean co-constructores de las soluciones pedagógicas. Se trata de una moral heterónoma basada en el castigo hacia una autonomía moral fundamentada en el respeto mutuo. Tenemos 4 fases: fase diagnóstica, tenemos la observación, las entrevistas, también tenemos cómo vamos a identificar esas tendencias de la realidad, vamos a proporcionar respuestas fundamentadas en la realidad empírica de la institución, vamos a analizar las formas de la convivencia democrática, vamos a involucrar a los estudiantes, vamos a través del análisis del hábito sugerir cómo el abordaje de la convivencia nos debe intentar anular la subjetividad de los jóvenes bajo un orden estático. En fin, este proceso de investigación cualitativa se define como un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos, y también es resignificativo porque las etapas que siguen no son lineales ni obligatorias. Se propone una fase diagnóstica para identificar el estado actual. Posteriormente tenemos la observación de los participantes, la planificación participativa donde se espera construir soluciones. Durante esta fase los espacios de diálogo con los estudiantes son importantes, puesto que permiten desarrollar el diseño colectivo de las estrategias pedagógicas. Y tenemos la fase de acción o propósito, que es transformar esas prácticas de convivencia como asambleas de aula, espacios deliberativos, espacios para reflexionar los cambios y los impactos que se registren. Es así pues como se pretende que esta investigación derive elementos conceptuales que transformen la escuela en un espacio donde la democracia sea una experiencia vivida en un concepto de manual. Se fortalece el juicio ético, la responsabilidad del estudiantado, se contribuye a la formación de ciudadanos capaces de resolver diferencias de forma pacífica, y también la escuela en última instancia es el motor del entorno intercultural donde está inmersa, y su democratización es esencial para el tejido social de la región. La convivencia no es un obstáculo para el currículo, es el currículo mismo. Entonces tenemos que apuntar hacia una arquitectura escolar donde la gobernanza horizontal sea la base del éxito cognitivo. Muchas gracias.